Muy buenas noches, bienvenidos a Con otra mirada. De un modo imperceptible, la pedofilia va abriéndose paso entre nosotros. La sutil distinción entre esta y la pederastia es una de sus estrategias para normalizarse. De hecho, ya existe un discurso normalizador de la pederastia, discurso justificado desde posiciones ideológicas progresistas, fruto de la misma ideología de género que están imponiendo en todo Occidente. Ese discurso normalizador, como en otros muchos casos, es fruto de la ingeniería de los laboratorios progres a mayor gloria de los objetivos y caprichos de la élite social y mundialista, verdadera beneficiaria de esa normalización. Durante décadas, desde los años 50 y hasta los 80, el progresismo defendió la pedofilia como una inclinación sexual más. Abolidas las parafilias, que es el término que ha sustituido al de perversiones desde 1987, como consecuencia de la revolución sexual de los años 60, el sexo con menores se presentaba como una alternativa más de entre otras muchas posibles. El sesentaochismo, nacido del Mayo francés en que cristalizaron las aspiraciones de la llamada izquierda divina, tradujo las aspiraciones revolucionarias en clave hedonista, una interpretación contrarrevolucionaria desde el punto de vista de la izquierda obrerista de tradición marxista. El resultado fue que convirtieron a la izquierda antaño revolucionaria en un tablero de juegos pequeño burgueses. La narrativa de esa izquierda quería justificarse en que escandalizaban a una burguesía en decadencia que se identificaba con los valores tradicionales, debilitándola de este modo. La verdad es que estaban haciéndole el juego a la burguesía verdaderamente poderosa, que era la que había emergido de la pujanza capitalista tras la Segunda Guerra Mundial y cuyos intereses cada vez se disociaban más de los del pueblo francés en favor de las élites internacionales. Desde el punto de vista de la izquierda real, el 68 supuso la domesticación de una izquierda que se había transformado de revolucionaria en hedonista. Es evidente que el hedonismo constituye el último camino posible hacia cualquier revolución, al menos si se concibe el término revolución como lo ha sido en los 2 últimos siglos, razón por la que esa izquierda ha sido adoptada como mascota por el capitalismo transnacional al tiempo que ha abastecido a este de copioso combustible ideológico. El primer paso fue el de la hipersexualización. El sexo, hasta entonces considerado algo puramente privado, comenzó a invadir los espacios públicos de acuerdo a la máxima de su tiempo, condensada por la teórica del feminismo Kate Millett, de que lo privado es también político. A partir de ese momento, junto a otras inclinaciones sexuales entonces proscritas de la visión pública, la pedofilia fue revelada desde su condición clandestina hasta sacarla a la luz pública, con el propósito de despatologizarla. Los años 70 vieron el despliegue de ciertas ideas que, durante décadas, habían venido circulando únicamente en ambientes restringidos del progresismo marginal. Las propuestas radicales de los que más tarde serían consagrados como ideólogos de género empezaron a abrirse paso en aquellos años, de acuerdo a una estrategia muy eficaz, entre la opinión pública. Hasta entonces, la generalidad de la población había considerado sus propuestas y consideraciones como aberrantes. Pero ahora, tras décadas de propaganda, era vendido exitosamente como una extensión de derechos. Pocos se atrevieron a cuestionar el reconocimiento legal de la homosexualidad, hasta entonces considerada una patología, o del aborto, hasta entonces considerado un crimen. Su aprobación abrió el camino a otras reivindicaciones que habían sido rechazadas durante milenios. Y tenemos hoy con nosotros, para hablar de estas cosas y de algunas más, a don Iñaki Domínguez y don Javier Villamor. Pasen ustedes al salón de su casa, que son tan amables. Gracias. Un placer, don Iñaki. Un placer. Don Javier ya lo conocen, a don Iñaki también, pero es la primera vez que viene por estos lares que son los suyos. Y la primera va para don Iñaki, y él y yo sabemos por qué. La primera víctima del 68 es la izquierda. Sí, bueno, yo creo que la izquierda se ha dado sobre todo un proceso dialéctico, ¿no? En términos casi hegelianos, en el cual pues la izquierda se ha transformado casi en su contrario en algunos sentidos, ¿no? Y a mi juicio, bueno, lo que estábamos viendo antes sobre lo que es la libertad sexual llevada a unos extremos quizás muy amplios, hoy en día quizás ocurre precisamente lo contrario, ¿no? Que hay un puritanismo, un neopuritanismo que me parece defendido por la izquierda y que ha condenado la sexualidad casi en todas sus formas como algo negativo, nocivo, ¿no? El progresismo, que es, bueno, no sé si decir una derivada perversa de un tipo de pensamiento que normalmente se identifica con la izquierda, que es dudoso en muchos aspectos que sea izquierda, verdaderamente. No es solamente que haya producido esto, sino que, digamos, que haya tenido una vía al puritanismo a través de la sexualidad. También
a través del tabaco, a través del alcohol, es decir, se ha apuntado a aquellos del prohibido prohibir, se han apuntado a todo está prohibido, sí, salvo lo que yo indique, ¿no? Absolutamente. Además, no solo Marx se reiría por completo, ¿no?, de lo que llaman hoy la filosofía woke, ¿no?, de Estados Unidos, que supuestamente es neomarxista, que no lo es en absoluto, puesto que prescinde por completo del elemento material, que para Marx es tan fundamental, sino que también Foucault estaría, yo creo, en contra de los enfoques actuales de la llamada izquierda, puesto que él es el que habla en sus libros, ¿no?, de vigilar y castigar, ¿no? Y para él quien vigilaba y castigaba, pues la autoridad, el sistema, digamos, las fuerzas conservadoras, y parece que quien vigila y castiga hoy son los que se hacen llamar de izquierdas, puesto que si dices una cosa que no debes decir, te pueden cancelar, te pueden boicotear tu carrera, y de hecho es una sociedad del panóptico en la cual, además con las nuevas tecnologías, pues te pueden vigilar casi tus pensamientos, ¿no? Entonces, si dijiste tal cosa hace tantos años en unas redes sociales, te pueden destruir o no permitir, pues yo qué sé, presentar unos premios o realizar un trabajo. Entonces yo creo que ese vigilar y castigar, que para mí es muy nocivo por mis propias inclinaciones personales, que soy una persona amante casi del libertinaje, pues para mí este vigilar y castigar es algo totalmente desagradable y que estoy totalmente contra personalmente, ¿no? Otro amante, no sé si del libertinaje, don Javier Villamor. Depende de cómo lo entendamos, pero en todo caso, de la libertad, de la libertad, eso seguro. Eso sí. Le preguntaría si el conservadurismo no es una doctrina, sino que es una posición, como yo creo que es. Hoy lo conservador es lo progresista, o lo progresista es lo conservador, incluso en algunos aspectos verdaderamente podríamos llamarlo ultraconservador. Hay una paradoja desde el punto de vista, es decir, primero, ¿qué es ser conservador? Es decir, a día de hoy, ¿qué es ser conservador? Conservar los cambios, entramos ahí en el PP, otros partidos políticos. Luego hablamos, quizá desde un punto de vista más sociológico, tiene una paradoja completa, que es qué hacer frente a eso. Es decir, se dice que el conservador no, porque no hay nada que conservar, reaccionario sí, porque hay mucho contra lo que reaccionar. El problema que estamos viendo es que desde el punto de vista del 68, que deja de ser una revolución marxista, en el sentido que ya veníamos antes de la Escuela de Frankfurt, cambiando toda la deconstrucción del ser occidental, a meter las revoluciones dentro del sistema, es decir, ya no estamos buscando un mejor estar de la clase social obrera, porque ya no existe. De hecho, la revolución la hacen lo que decían los pijos, ¿no?, digamos, de la época, a ser simplemente pequeñas modificaciones sobre una base cultural de la sociedad. Por lo tanto, no molesta al sistema. Encauza toda esa serie de descontentos, como hemos visto, por ejemplo, con el 15M, y lo mete en el sistema para que no sea molesto al sistema. Y pasa lo mismo con el conservador. Es decir, ¿qué es ser conservador? ¿Qué es una ideología? ¿Estamos planteándonos un postulado ideológico o estamos planteando un postulado sociológico? Yo creo que es muy complicado, porque como tú dices también, el progresismo es conservadurismo o es reaccionarismo. Creo que no se puede explicar a día de hoy según lo estamos entendiendo, porque el posmodernismo ha roto todos los ejes. Pero ya no tenemos eje izquierda-derecha, ya no tenemos eje arriba-izquierda, ya no tenemos progreso, de otra manera. Conservadurismo. Un miembro del Partido Comunista Cubano que esté contra las reformas, por ejemplo, ¿es revolucionario o es conservador? Desde un punto de vista puramente estricto es conservador. Lo de Iñaki. En el sentido de que evita que la revolución vaya más, pero la pregunta es ¿cuándo acaba la revolución? ¿Cuando se consuma el cambio de régimen o es una revolución constante? Que a veces es lo que planteaban algunos pensadores, ¿no? ¿Estamos ante una revolución o estamos viendo una revolución? Es una revolución cultural que está socavando o subvirtiendo toda la base cultural de Occidente, pero a la vez no es una revolución en el sentido de pero cambio tiene un del papel sistema. Conservador. Pero tiene un papel conservador. O sea, que lo revolucionario puede ser conservador en un momento. El antiguo revolucionario se ha convertido en conservador al intentar apuntalar a la base del sistema para que no haya cambio. Sí, en el caso cubano es precisamente, ¿no?, que se habla todo el rato de la revolución, pero luego son ellos los que están en el poder, ¿no? Exacto. Y esto aparece en la propia película de Bananas, ¿no?, de Woody Allen, ¿no?, que en cuanto llega al poder, pues ahora toca perpetuar ese poder, y entonces ya no es revolucionario naturalmente, puesto que la revolución ha sido consumada, supuestamente, ¿no? Pero sin perpetuar ese poder no puede hacerse la revolución. Sí, pero se supone que la revolución que hizo ya en el caso de Cuba, por ejemplo, es que se subvierte el poder y ahora los que están abajo pues se ponen arriba. En ese caso, pues la revolución ya ha sido consumada a finales de los años 50, ¿no? Y ya lo que es perpetuar ese poder, que ya no es revolucionario, puesto que no se subvierte, ¿no?, digamos, ¿no? Bueno, son una serie de dilemas que yo creo que a día de hoy es complicado responder, precisamente porque estamos viendo una revolución que a ojos del mundo no es una revolución.
Estamos hablando de la revolución, digamos, de algún modo simbólica, ¿no? De cómo se está cambiando los valores ideológicos. Claro, eso es clave. Eso que acaba de decir Iñaki es clave, es decir, el carácter simbólico. Exacto, o sea, la relación entre significado y significante, ya las palabras no significan, es lo que hemos visto en 1984. No, y sobre todo que sustituye la verdadera revolución. Exacto. O sea, el símbolo, no hace falta que haya una revolución de verdad, sino que basta con que las palabras lo digan, ¿no? Está un claro, poco lo de Lewis Carroll. Hemos perdido el referente, es decir, el referente es el hecho material, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la teoría queer, la idea es que mi genitalidad, si tengo pene o tengo vagina, etcétera, eso es un referente material. Entonces, eso se pasa por encima, entonces la idea es que tú resignificas la realidad y da igual el referente, lo que importa es la representación que tú te haces. Esto pasa en la autoayuda. En la autoayuda te dicen que, bueno, que lo importante no es que tu madre haya sido violada, que tengas cáncer terminal, que seas tetrapléjico, sino lo importante es cómo tú te pones las gafas de la felicidad para ver las cosas desde otro punto de vista, ¿no? Y de algún modo también la financiarización de la economía y todo el proceso por el cual la economía real es lo de menos y cómo la especulación bancaria es lo más importante, pues todos esos son fenómenos culturales que se están acelerando desde yo creo que los años 60 realmente, cuando la revolución marxista, que mucha gente aspiraba a consumar, se frustró y se le dio, digamos, a esa izquierda una serie de privilegios simbólicos, en los cuales ellos tomarían de algún modo las riendas del elemento simbólico. Los propios antiguos terroristas o miembros de grupos armados de izquierdas, todos fueron a parar a las universidades estadounidenses, parecía que era parte del currículum. Y entonces se empezó digamos, a luchar por una revolución en el ámbito de la pura representación, y es lo que se está ocurriendo hoy en día, ¿no? Por eso estamos tan obsesionados, o está tan obsesionada la izquierda, la pseudoizquierda woke estadounidense, con el lenguaje inclusivo, con cambiar el lenguaje o cambiar la ciudad del mapa, ¿no? O sea, pones Madrid, en vez de en España le pones en otro lado. Eso es un absurdo, porque eso no transforma la realidad. Tenemos que recuperar una realidad material, una realidad en la que hay un referente, que es lo que decías tú, el significado significante, y el referente. Es decir, no solo es el significado, el significante es la palabra, el significado es lo que significa, y el referente es aquello a lo que hace referencia en el mundo material. Ese referente a que hace referencia Chantal Mouffe, por ejemplo, en su libro de cabecera de Íñigo Errejón y toda su compañía, cuando el radicalismo democrático, que tiene que acabar con esos referentes. El problema es que cuando tú destruyes ese referente, no tienes las capacidades para construir nuevos referentes, porque has atomizado todo lo anterior y ya no hay sustento para crear una nueva realidad, que es lo que está ocurriendo a la izquierda. Es una huida hacia adelante, porque no puede crear nuevos valores, porque una vez rompes la tradición, o digamos, tradición en el sentido estricto de los valores tradicionales, sino una consecuencia lógica histórica, no puedes volver a recuperar eso, que es también lo que pasa a día de hoy con el posmodernismo. Y además no es marxismo, porque Marx lo que te dice es que hay un referente. Es decir, Marx lo importante es el referente. Eso lo realizan las relaciones de producción, digamos, eso es lo que la cosa en sí de la sociedad, son las relaciones de producción, y ese es el referente. Es decir, él recupera el referente con respecto a Kant, que de algún modo el referente no puedes acceder a él porque es la cosa en sí. La cosa en sí es inaccesible para Kant, y en cambio Marx quiere recuperar eso, y quiere objetivismo, y quiere que el arte sea representación de la realidad, y rechaza por completo el arte abstracto, por ejemplo, y entonces esa recuperación de referente es fundamental para nuestro futuro, porque además está en sintonía esa falta de referente con la realidad virtual, que es el futuro más inmediato. Es decir, tenemos el metaverso, tenemos Neuralink de Elon Musk, ¿y esto qué es? Esto es que tú ya te pones las gafas y te pierdes tu propio referente, lo que tú eres, el mundo objetivo, en pos de pura representación y creyéndote la falsedad de esa representación. Y eso, de hecho, tiene mucho que ver. Para mí, yo creo que la teoría queer sobre la transexualidad tiene muchísimo que ver con la realidad virtual hacia la que nos dirigimos. Es decir, aquella realidad que yo no soy lo que soy físicamente, sino soy lo que yo me autorrepresento y me autoimagino. Y eso es básicamente ponerte las gafas. Y además es una cosa infantil en el sentido de que, oye, yo tengo 40 años, por ahora no me siento muy viejo, pero probablemente cuando tengo 80 quisiera tener 25. Pero no vale con autorrepresentarme como si tuviese 25 años, ¿no? La vida es lidiar con ese tipo de disgustos, lidiar con este tipo de limitaciones y tratar de aceptarlas y mejorar, ¿no? ¿Te refieres solo al metaverso? Quizá yo lo enlazo más a nivel general con el transhumanismo, es decir, la intento de mejora del ser humano a través de, en este caso, de la mecánica, o lo que llaman la cuarta revolución industrial, que es la fusión entre seres biológicos, tecnología y dispositivos tecnológicos o dispositivos digitales. El problema de ahí es que cuando hablamos de transhumanismo, que lo que tú dices bien, o sea, lo que estamos viendo ahora, la idea de transexualidad es romper todo lo que nos une a una naturaleza
para poder transgredir todo lo que venga después, ¿no? Sí, pero es una falsa representación. Por supuesto, por supuesto. No es ni una realidad nueva, es decir, es una falsa representación. Es decir, que tú puedes por respeto, cualquiera por supuesto, pues yo te trato como tú me pidas, y si te ofende y tal, pero que la realidad es la que es, y la realidad es la que es, y no podemos perderla de vista porque lo que quieren es narcotizarnos para que perdamos por completo de vista la realidad material, que es donde se juega la verdadera jugada. Es decir, Pero claro, pero Iñaki, yo diría, sí. vaya izquierda. Es decir, es una izquierda que por afirmar lo otro naturalmente tiene que empezar por renunciar a la transformación de la realidad. Exacto. ¿Para qué vas a transformar la realidad, que es el mandato primero, el ABC de Marx? Claro. ¿Para qué vas a transformar la realidad si te la puedes fabricar a tu propia medida? Exactamente, Ya no a través de una pura resignificación, Claro. que es cambiarle de nombre a las cosas. Es como también ocurre en el moderneo, que yo lo he estudiado, ¿no? La magdalena la llaman muffin y mola más. Sí, sí. ¿No? La magdalena sigue siendo una magdalena, tiene el mismo sabor, pero al cambiarle nombre a las cosas, pues parece que son más glamurosas, que tienen más valor, pero para mí tienen el mismo valor. Es decir, Darles prestigio. darle prestigio a través de una pura resignificación que es lingüística. Lo que pasa es que Judith Butler y todos estos filósofos, por ejemplo, Judith Butler diría que si toda la sociedad considera que el cáncer es bueno, que fumar 5 paquetes de tabaco al día es bueno, pues entonces se acaba convirtiendo en bueno, porque realmente lo importante es cómo tú significas la vida. Pero no, yo creo que no, yo creo que es el mundo objetivo al que hay que atender, y que es el mundo objetivo el que te dice si eso es bueno o malo, porque por mucho que tú resignifiques la realidad, y por mucho que ocurre, por ejemplo, a mucha gente que se muere de cáncer, que están muy contentos y salen sonriendo antes de morirse. A mí no me haría gracia eso. Entonces, el abismo es el abismo, y por mucho que lo pinte de rosa y por mucho que tú lo resignifiques y le cambies los nombres y las palabras, sigue siendo una cosa pues trágica, muy dolorosa y muy difícil de sobrellevar. Entonces, yo no creo que sea todo resignificar, y creo que eso es parte del discurso, que es el discurso del poder, y que tiene mucho que ver con ese futuro tecnológico del metaverso, y además, como dices tú, ¿no? Pues todo esto del hombre biónico, el ser humano biónico. El cyborg, sí. El cyborg es problemático, muy problemático, porque ya es cuando quiénes son los que fabrican esos instrumentos, quiénes son los que ya tienes Google en tu cerebro y que pueden leer tus pensamientos y que pueden de algún modo modificar tu conducta, tu voluntad, etcétera. Entonces eso ya es una posesión ideológica a través de la tecnología, no es ya la ideología tradicional, ¿no? De toda cultura que te hace ver el mundo desde un punto de vista, sino que ya tienes incluso una serie de herramientas tecnológicas como lo que es un puro universo virtual falso diseñado por Zuckerberg o por quien sea, en el cual ya estás absolutamente sometido, ¿no? Y ya lo estamos viendo entre los niños pequeños. Ahí es donde dicen que muchos autores dicen, claro, que esto no es marxismo cultural porque de marxismo no tiene nada en el sentido de guerra dialéctica, ¿no? De materialismo dialéctico. Claro. Directamente es consecuencia lógica del metacapitalismo en última fase ultraliberal. Es una derivada. Aquí yo creo que habría que establecer un cierto paralelismo, salvando distancias de todo género, entre los cristianismos y los marxismos. Muchos cristianismos acaban siendo poco compatibles con la letra del Evangelio, y muchos marxismos acaban siendo incompatibles con las letras del Evangelio de Marx, del Evangelio marxista. Creo que, vamos a ver, cuando hablamos de que efectivamente Marx lo que establece son las relaciones de producción como la causa del cambio social, etc. Pero claro, algunos discípulos, en origen pocos, hoy son multitud, porque ellos se reclaman. El propio Foucault, ¿no? Dijo que su escuela filosófica fue el Partido Comunista y acabó en el neoliberalismo más feroz, pero lo que decía era que, o la interpretación que daba es que lo interesante en Marx no es que hubiera descubierto la importancia de relaciones de producción y tal, sino de relaciones de dominación, relaciones de dominio. Y lo que hacen es exportar eso a la relación entre el capitalista y el trabajador. Por ejemplo, lo exportan al hombre blanco y al hombre negro, al hombre y a la mujer, al heterosexual y al homosexual. Y Esa falsa dicotomía es lo que llaman marxismo cultural. Claro. Sí, y que es una fusión con Nietzsche, de alguna manera. Sí, la naturalmente. Voluntad de poder, ¿no? Y meterse este Para tema. mí es más clave Nietzsche realmente en todo esto, aunque pueda ser una derivada. Supuesto, todos los filósofos modernos venían del marxismo, ¿no? Sí. Todos ellos, Y todos ellos, los ideólogos de género, proceden en la práctica totalidad de la escuela nietzscheana. Todos ellos se reclaman descendientes de Nietzsche. Es decir, al final la ideología de género básicamente es la expresión de la propia voluntad, incluso sobre la realidad material, ¿no? Sí. Sobre la verdad también, ¿no? Sí, claro. Bueno, en el caso de Foucault, cómo justificar mis perversiones en base o en función de una construcción teórica, que yo creo que también hay mucho de eso en lo que... Oye, y en esa reasignación hablando, de ¿no? palabras, por cierto, hablando del tema que nos trae hoy aquí, está la sustitución de lo que hasta los años 70, 80 se consideraban perversiones, así se denominaban, por el término de parafilias.
que es una cosa, iba a decir, casi divertida. La ¿no? guerra de la paz. En parafilias entra un montón de cosas, algunas de ellas abiertos, indisputados disparates, ¿no? Pero es también la obtención de la felicidad mediante la reasignación de palabras. Sí, eso es interesante, ¿no? Como si eso, para mí, el reasignar palabras pues no es tan importante, ¿no? Pero para mucha gente sí lo es. Es interesante cómo, en este sentido, como ya he dicho antes, pues hay un neopuritanismo en el que hay que vigilar y castigar, pero también dentro de estas corrientes hay unas contradicciones, ¿no? Y una de ellas es, por ejemplo, claro, respetar a las minorías, ¿no? Y algunas minorías tienen parafilias, ¿no? Y la idea es que algunas personas, al ser pederasta o pedófilos, representan minorías que han de ser de algún modo respetadas y que han de ser, no han de sufrir marginación, ¿no? Entonces eso es muy curioso, que claro, hay crear una gran tensión entre estas pocas personas que consideran que hay que respetar, digamos, a los pedófilos y las vertientes más neopuritanas de la izquierda, que son mayoría. Entonces es curioso cómo sus propios preceptos de algún modo chocan entre sí por la falta de coherencia del sistema de pensamiento, ¿no? ¿A qué te refieres con corrientes neopuritanas de la izquierda? Porque cada vez yo creo que esa izquierda, o al menos como la entendemos hoy en día, de puritana no tiene nada. Para mí es puritana en el sentido quizá de señalar al adversario, se dice la caza de brujas. Sí, o de decir... Sí, pero de puritano en cuanto a valores morales autoimpuestos no tiene Hombre, nada. puritanismo en el sentido de que, pues yo que sé, un famoso científico afroamericano que le había tocado a una tía en el brazo porque le había hecho una broma en la que le estaba tocando con el dedito y le miraba a los ojos, y eso se supone que era un acoso y un abuso. Pues eso es lo que yo llamo neopuritanismo más patético y absurdo total, porque además, por no hablar de las relaciones que establecen los verdaderos americanos, es decir, pasa mucho con los estadounidenses que llevan metralleta pero luego te acusan de pecar, ¿no? Luego también hay que ver las universidades estadounidenses cómo se vive la sexualidad, que no es precisamente como se representa en el Me Too o en la televisión, ¿no? Yo creo. También hoy en día, la semana pasada estaba Irene Montero diciéndole, ¿no?, la nueva violencia política contra la mujer, porque en el Parlamento habían llamado a una de su partido niña. Y eso, no ¿entiendes? Va por ahí, ¿no?, lo que te refieres con el neopuritanismo. Por supuesto. Oye, en cuanto a las costumbres, es decir, en este momento hay unas limitaciones a beber, a fumar, incluso a las relaciones sexuales. No, y la segregación actual. En el momento en el que tú no puedes decirle, por ejemplo, el piropo. Yo en mi vida he dicho piropo a ninguna... Bueno. Pero quiere usted que le diga a un hombre mucho menos. Pero quiero decir que por ahí... Tienes la suerte de que no hay registro de eso. A día de hoy... Le garantizo que no lo hay, pero que puede que dentro de poco efectivamente lo haya. Pero quiero decirle que es una costumbre social en algunos países de tipo latino, mediterráneo, hispanos y tal. Y esto se ha convertido en algo en algo absolutamente intolerable, y en fin, este tipo de cosas. Eso es una expresión de puritanismo. Espacios seguros para mujeres, claro, espacios seguros para gays. Un ejemplo absoluto. Jim Morrison fue condenado a prisión y se tuvo que ir a Francia para que no lo llevasen preso por decir guarradas y estar borracho en un escenario y sacar pervertir el pene. la juventud, ¿no? Y una juventud de derecha conservadora, puritana, fue la que le quiso fastidiar. Lenny Bruce era un famoso cómico que también decía caca, pedo, culo, pis, que en Estados Unidos está muy mal visto, y era la derecha la que le quería condenar. Ahora son los cómicos los que dicen caca, pedo, culo, pis o algo un poquito inadecuado, y es la izquierda la que quiere condenarlos, y eso es puritanismo. Y realmente es el mismo perro con distinto collar, y realmente es un sentimiento humano típicamente norteamericano, que en este caso tenemos la mala suerte que con Internet nos están importando este tipo de tonterías. Ahora, ¿no? pasa con la palabra nigger, por ejemplo, en Estados Unidos, que no se puede decir, seas negro, pero si no eres negro no lo puedes decir. Ni en broma. Y si nos acordamos todos, que puede gustar un poco el rock y tal, en los discos te venía las palabras fuck, no venía nunca, venía una F y venían como tres asteriscos seguidos, pero vamos, nadie podía imaginar que esa palabra significaba otra cosa, todo el mundo lo sabía, pero no podías escribirlo, no podías o te verlo. Pixelaban el dedo si hacías el dedo. Eso es puritanismo. Es como, bueno, aquí tuvimos nuestra versión también, felizmente fenecida, que no podía decir culo, había que decir pompis y otras cursilerías y ridiculeces por el estilo, como si por cambiar la denominación de la parte de la anatomía a la que nos referíamos, cambiase la nobleza o la falta de esa parte, que en fin, que es lo que es, el culo. Bueno, pues habría que decirlo de otra manera para que los castos oídos de determinadas clases sociales, en fin, no se rasgaran las vestiduras. Eso es neopuritanismo, exactamente eso, que ha sido algo ausente en el mundo latino en general, y que es una importación del mundo protestante. Pero fíjate la diferencia, estás haciendo referencia a que se decía lo mismo con otras palabras. Hoy en día ese puritanismo va enfocado a que no puedas transmitir tu mensaje, claro. A que tu mensaje no llegue a la sociedad y que intenten censurarte, que es lo que se hizo hoy en día, ¿no? Es decir, que es un puritanismo, yo creo que mucho peor, mucho más dictatorial, porque además es mucho más suave,
¿no? En el sentido de que no se aplica violencia contra ello, sino que se tiende hacia la autocensura, que realmente es lo que nos y muy está Foucaultiano, en el sentido de que Foucault era el que decía que no era simplemente las élites las que reproducían el poder, sino que era toda la propia sociedad la que iba reproduciendo el poder que digamos que surgía desde la economía, quizás. Entonces lo que pasa es que ahora todo el mundo vigila al otro. No es que te vigilen las autoridades, sino que te vigilan tu vecino y te vigilas tú a ti mismo. O sea, que eso es lo terrible, ¿no? Que la ideología está totalmente atravesando y el poder se perpetúa a través de hasta del propio humorista o del propio escritor que se tiene que autocensurar para no... Hemos generado nuestro propio policía, nos autocensuramos permanentemente para no emplear determinadas palabras, determinadas expresiones o determinadas ideas. También están ahí las redes sociales, hace mucho daño, ¿no? Claro, como periodista, las redes sociales son devastadoras. El tema de pensando que te están viendo siempre alguien, cualquier cosa que hagas es pública, es una sensación bastante incómoda. Conviene no darle antes estaba Dios, importancia, ¿no? Dios te ve todo, ahora están los demás te ven, ¿no? Las redes sociales, que es una inversión de Dios, porque es una cosa cuasi diabólica. Bueno, nosotros, hablando de cosas diabólicas, nos vamos a publicidad y volvemos inmediatamente. Pues de vuelta de la publicidad, la maravillosa publicidad. Si compran algo, compren lo que les ofrecemos aquí. Vamos a ver otra cosa relacionada con el tema al que finalmente le habíamos echado el guante hacia el final de la primera parte, que es un poco más de lo mismo, pero explicado en algo más de detalle. En los años 70 se crearon guarderías con el expreso propósito de potenciar los derechos sexuales de los niños. Se incitaba a estos para que tuvieran relaciones entre ellos y se debatió la posibilidad de que los adultos tuvieran acceso sexual a los niños. Este era el tema crucial y el que hacía que muchos defendieran esta tesis como coartada para satisfacer sus propios impulsos. En los años 70, el libro de cabecera de los progres pansexualistas era La revolución en la educación, en el que se podían leer cosas como que la deserotización de la vida de familia, desde la prohibición de la vida sexual entre niños hasta el tabú del incesto, es funcional para la preparación del tratamiento hostil del placer sexual en la escuela y la consecuente deshumanización y sumisión del sistema laboral. Como reclamarían más tarde los ideólogos de género, se había insertado el tema del placer en el de la lucha de clases revolucionarias. El tratamiento que se hacía de la desexualización estaba relacionado con la explotación capitalista. La verdad es que nadie dudaba por entonces de que el pansexualismo formaba parte de la ideología izquierdista, una especie de truco estratégico para conseguir, de un modo más inteligente, la destrucción de la civilización occidental. Era obvio que este era el objetivo último de dicha revolución. A fines de los 60 y en los 70 ya solo escandalizaba la desvergonzada táctica sexualista por la que se habían decidido. Pero todo esto parecía una especie de coartada de varones en busca de un placer prohibido, así que por las mismas fechas comenzó a surgir una respuesta feminista desde el ala más radical del movimiento en apoyo de que la liberación de los niños podía constituirse en un complemento de la mujer que a su vez debía propiciar la de los homosexuales. Pues ambos eran víctimas por igual de los varones heterosexuales y del patriarcado, mujeres, homosexuales, niños, todos víctimas del mismo verdugo. Los niños podían no solo ser aliados en la lucha por la liberación del macho, sino incluso compañeros de juegos sexuales que reemplazaran a los varones adultos, como insinuó Simone de Beauvoir, que había mantenido un par de relaciones lésbicas con menores en las que, al menos en uno de los casos, veía un sustitutivo de sus patéticos fracasos sentimentales con Sartre. Y una de las feministas más destacadas y referenciada desde hace 50 años por los grupos radicales, Kate Millett, en su Política sexual de 1969, escribió que puede existir tanto una relación erótica entre un hombre y un niño como entre una niña y una mujer mayor. En su particular y orwelliano lenguaje, este tipo de relaciones recibe la denominación de relaciones intergeneracionales no explotadoras. Desde su concepción feminista radical, Millett considera que hay que liberar al sexo de los límites represivos que se le han impuesto y, en consecuencia, el siguiente paso debe darse en la dirección del incesto. Siempre me he preguntado por el poder del tabú del incesto, porque al mismo tiempo que la sexualidad de los niños y de los adultos alcanzan más y más libertades, la proximidad de miembros de la familia le hace a uno experimentar y desafiar este tabú. El tabú del incesto ha sido siempre una de las piedras angulares del pensamiento patriarcal. Hemos de proclamar la emancipación de los niños.
Casi por las mismas fechas, mediados de los 70, el Libro Rojo del Cole, traducción de una obra danesa elaborada desde una óptica marxista declarada, reputaba comprensivamente como hombres faltos de amor a los pederastas. También por entonces, refiriéndose a un pederasta francés, la prensa de ese país se deshacía en efusiones sentimentales. A finales de 1979, la revista berlinesa Situ, de orientación radicalmente progresista, titulaba «Amor con niños, ¿se puede?». Como minorías perseguidas, los medios de izquierda consideraron a los pedófilos víctimas del sistema capitalista. Dichas relaciones intergeneracionales fueron apoyadas por el conocido izquierdista Reinhard Roll, editor de la revista Concrete, más tarde acusado por su hija Anja de haber abusado de ella cuando tenía entre 5 y 14 años. Bueno, aquí hay algo a lo que se refería Javier antes, y es que hay quien se ha construido su coartada biográfica, es decir, alguien que tiene pues unas determinadas tendencias y a partir de ahí genera esa arquitectura ideológica que le permite justificarse a sí mismo, que es una flaqueza, digamos, o una debilidad muy humana, por otro lado. Si teorizas todo lo que quieres, al fin y al cabo vas a conseguir tus objetivos. Es el problema que estamos viendo. Interesante, hay otro libro, Gabrielle Kubi, La Revolución Sexual Global. Es una mujer, aquella entonces comunista, participaba en las comunas sexuales, que bueno, se convirtió a raíz de experiencias, bueno, cuando su comuna empezó a practicar sexo con niños, ¿no? Y las reclamaciones que hubo en aquella Alemania de los años 70, principios de los 80, que cuenta muy precisamente lo que estamos hablando ahora, ¿no? Ese devenir ideológico en un liberalismo sexual, que al fin y al cabo también lo explica bien Paul Edward Warfield cuando habla de la muerte del marxismo, de cómo esa izquierda compra las teorías del bienestar, que es liberalismo, y lo que les lleva a todo esto, ¿no? En fin, respecto al tema este, bueno, de la pedofilia, estas teorías las estamos viendo 20 años después del movimiento, cuando surge el movimiento pedófilo, que surge en México en los años 50. Es decir, que ya hay una pulsión pedófila, nada más acabar la Segunda Guerra Mundial, entiendo casi como una especie de liberación hedonista tras la Segunda Guerra Mundial, una forma de liberación, no sé, de todos los males del momento, que se empieza a teorizar 20 años después, que termina en Europa más o menos en los años 90, pero que después recoge fuerza con asociaciones pedófilas como NAMBLA en Estados Unidos y que de ahí vuelve aquí. Es decir, que el viaje ideológico quizá lo estamos viendo como norte de Europa, teorizado en Francia, que después pasa por el mundo anglosajón, regurgitado hacia nosotros después. Ese viaje quizás sea interesante también comprenderlo para ver en qué fase estamos. Hay una relación también de todo esto, como hemos visto, con un feminismo que igualmente empieza un poco como Foucault en la izquierda y empieza bebiendo de las fuentes ideológicas del marxismo, pero es curioso que todos estos prácticamente comienzan como la Escuela de Frankfurt, ¿no? Comienzan en el marxismo y lo que terminan postulando realmente es una especie de liberalismo ultrarradical. Sí. En España hemos visto que el partido que se reclamaba más liberal en materias varias, Ciudadanos, ¿os acordáis que había un partido antes que se llama Ciudadanos? Es quien ha defendido con más énfasis los vientres de alquiler. Claro, al final todo es mercado, incluso el propio cuerpo e incluso la capacidad de albergar una vida. Sí, realmente esto también que estabais comentando estaba en Shulamit Firestone. Shulamit Firestone, una famosa también feminista que tiene un libro que se llama Dialéctica del Sexo, ¿no? En la que también aplica las teorías marxistas al tema de la sexualidad y de los dos sexos, porque ella no creo que crea mucho en el tema de género. Murió hace 4 o 5 años. ¿No? Y ella, bueno, habla también de esta... Es que yo creo que tiene que ver con, igual que una reacción ahora dialéctica en la que la izquierda se vuelve puritana, a mi juicio, ocurrió en ese caso no solo que hay una racionalización por parte de un pedófilo que quiere ser pedófilo y por tanto trata de justificar ideológicamente sus inclinaciones, sino que también creo que hay una reacción al conservadurismo previo de los años anteriores, ¿no? Conservadurismo sexual o represión sexual en términos freudianos, y entonces eso se llevó quizás demasiado lejos, ¿no? O sea, la idea de revolución sexual en Estados Unidos, ¿no? Pues sexo no tiene por qué ser malo, se puede disfrutar de la sexualidad, y se llega a través de estos movimientos dialécticos de reacción, ¿no? a extremos en los cuales pues estamos viendo todo este tema de que los niños pues tengan derechos sexuales y demás, que yo creo que también es interesante cómo Foucault hablaba de también una cosa que a mí me parece interesante, que el niño o
bueno, ellos hablaban de hasta los 12 años, no recuerdo cuántos años eran, de algún modo también es, de alguna vez tiene responsabilidad y es capaz de desear. A mí eso no me parece del todo mal. O sea, la idea de que los niños son una especie de entidades puras, angelitos, que no tienen pulsión sexual y demás, a mí me parece que es un dogma falso, sobre todo. Y entonces en ese sentido también me interesa, ¿no?, cómo el niño o el niño de cierta edad también es capaz de algún modo de desear y de decidir ciertas cosas, y es muy curioso cómo realmente querían, Foucault y esta gente querían reducir la edad, claro, ampliar la edad, ¿no?, para tener relaciones sexuales, que era a los 12 años, sí. Y es curioso porque aquí en España hasta hace muy poco las relaciones estaban legalizadas entre 13 a 14, sí, incluso 13. 13 creo que llegó a ser 13, 14. Creo recordar que 13, 14, sí. 14 hasta hace poco, sí, hasta hace muy poco tiempo, y es curioso, ¿no?, estos límites también cómo se establecen. Sí, claro. Pero ellos amarran en supuestamente esa pulsión, que es cierto que existe, es decir, el erotismo existe desde muy pronto, ¿no? Pero claro, cogen... Sí, pero perdón, Javier. Sí. Vamos a ver, que el niño tenga es normal. Tenga una pulsión erótica, no, a nivel biológico empieza a producir semen, es decir, pero la cuestión es que en el caso de los hombres, es genital, quiero decir, hay una atracción natural que es la predisposición que tiene el cuerpo para desarrollar luego atracciones más fuertes y tal, de tipo genital. Ellos se agarran a eso y dicen, claro, si eres un ser sexuado y tienes pulsiones sexuales, en términos freudianos además, es decir, tú tienes que tener los derechos a satisfacer esos impulsos sexuales, que es que luego estamos viendo esto, que es ahora lo que llaman, a través también de la ideología LGTB o trans, como queramos llamarlo, de lo que es el siguiente paso, que es la transedad. Es decir, claro, si aceptamos todo lo anterior, que esto es la lógica, el devenir de las ideologías, ¿no? Si aceptamos todo lo anterior, es decir, que no existen los géneros, que no existen los límites biológicos, entonces aceptamos que no tenemos edad biológica. Y que si yo, por ejemplo, me puedo autopercibir como un niño tengo 50 años, pero me autopercibo como un niño de 8, claro, y un niño de 8... Me estás violando. Exacto, no, o el niño de 8 tiene los derechos a ser satisfacidos, a ser satisfechos sexualmente hablando, yo tengo que ser eso, o puedo ser esa persona que vaya a satisfacer sus impulsos, y por lo tanto tú no eres nadie para decirme a mí que yo tengo, o que me siento de 8 años. Es decir, es que hay un movimiento ya, es el transedad, transage. Sí, claro. Y transracialismo también, por supuesto. Sí, que el problema es que, o sea, fijémonos cómo estos tipos de perversiones están intentando meterse en todas las fallas ideológicas a las que estamos expuestos. Pero yo no creo que realmente la ideología dominante esté diciendo esto de que los niños tienen derechos sexuales. Yo creo que eso es una cosa de los años 70. Esto es muy de los años 70. Yo conozco psiquiatras incluso que masturbaban a su hija porque consideraban que esto era muy sano, no por deseo sexual suyo, o que tenía relaciones sexuales con su novio con las puertas abiertas porque había que liberarse completamente. Yo no creo que este sea el movimiento que hay ahora, sino el que hay en Estados Unidos, por ejemplo, en el que si tienes 17 años y te enrollas con Asa Argento, entonces te está violando. Y si cumples un mes después... Sí, me refería a que para poder llegar a eso tienes que sexualizar a la infancia. Sí, y gran parte de lo que llaman hoy educación sexual infantil, o educación, comprehensive sexual education, según la ONU, pasa por la perversión sexual de la infancia. Es decir, crear la necesidad de satisfacción sexual en la infancia, como cuando tú decías, Fernando, no existe. Es decir, existe esa pulsión biológica, pero no existe la satisfacción genital. Claro. Pero están confundiendo una cosa con la otra para que el niño ya empiece a experimentar y por lo tanto ya hagas que entre en esa fase mucho antes, y por lo tanto esas personas pueden decir, ya es una persona sexuada, hay que satisfacer sus impulsos. También hay que decir en este sentido que mucho más poder que la educación no tiene los cultural, dispositivos por supuesto, tecnológicos. Música, he visto niños series, que a mí me han enseñado cómo le cortaban la cabeza a un checheno y yo me daba ganas de vomitar. Y los niños de 12 años estaban riéndose. Y eso se lo mandan entre ellos y tienen acceso a unas cosas que son verdaderamente pues, si vemos bárbaras, la producción cultural es eso, es esas series donde, por ejemplo, series como Élite, ¿no? Supuestamente son adolescentes en el colegio a punto de llegar al bachillerato, pero que hacen de todo, experimentan con drogas, con sexo, con todo tipo de sexo, con todo tipo de razas, es decir, todas las ideologías que nos están transmitiendo hoy en día, claro, eso lo ven chavales de 16 años. Que sí. Al fin y al cabo el problema cuando atacamos estas cosas o intentamos poner solución a estas cosas es que caemos en el error cientifista europeo de decir, no, es solo por un lado, no, esto es una visión 360 que afecta a todo. Pero es que yo no hablo de niños de 16 años, hablo de niños de 8 años que están viendo, están viendo cómo están haciendo una snap movie cortando la cabeza a un tipo, un narcotraficante. No hace falta más que salir por ahí de fiesta para ver un poco lo que hay. Entonces eso los niños también les debe afectar psicológicamente, y por otra parte es una educación totalmente distinta a lo que el discurso, digamos, explícito de las escuelas y demás, ¿no? Yo concibo todo esto como una expresión de un proceso de deshumanización creciente. Totalmente. Lo que tú comentabas
precisamente esa pues, impavidez ante el hecho de ver un snuff movie, algo que, bueno, ¿os acordáis en los años 60, perdón, 60 yo no me acuerdo, en los años 90, cuando existía ese rumor extremadamente inquietante de si había snuff movies o no? Algunos de los crímenes más terribles que han sucedido en España o fuera se relacionaban con la existencia de ese mercado de snuff movies, etcétera. Bueno, esto hoy ya no hay discusión ninguna porque la Deep Web está, vamos, rebosante de todo tipo de cosas de este estilo y por tanto ya la discusión no ha lugar, ¿no? Efectivamente eso forma parte del proceso de deshumanización, pero también esa hipersexualización, por un lado, estamos viendo que conduce a una asexualización. Completamente. Claro, es decir, si tú al final lo que decías, no, que tener relaciones sexuales con las puertas abiertas y que allí todo el mundo pase y tal y cual, no sé qué, eso inevitablemente va banalizando el sexo, con lo cual va matando el interés por el sexo, y lo mismo está pasando con el asunto de la transexualidad, que está jugando un papel de deconstrucción de la persona. Yo puedo elegir el sexo a voluntad y por tanto solo se puede erigir eso que habíamos hablado antes del cyborg, etcétera, sobre algo que se ha deconstruido previamente, no sobre la persona como la conocemos ahora, sino sobre una persona absoluta, total y radicalmente soberana, que lo es sobre la propia realidad. Y todo eso explica y a la vez solo justifica un proceso profundo de deshumanización. Sí, lo que pasa es que es una falsa deshumanización porque siempre seremos humanos. Es decir, esa es, para mí, es en el sentido biológico. Es decir, tú puedes imaginarte que eres tal cosa, que eres cual cosa o que te resignificas, pero al final... Pero con el cyborg... Con el cyborg se podría quizás, sí, pero sería a través de una transformación material. Claro, no a través de lo que seguro. la gente cree, es decir, Sí, sí. que es la pura resignificar y cambiar el mapa y cambiar el dibujito, ¿no? La idea es cambiar realmente materialmente nuestro ser. Pero hay un error conceptual cuando pensamos que el transhumanismo no es mejorarme a mí, o sea, no es mejorar lo que soy, que obviamente hay estudios genéticos de mejora del ADN, eso es un hecho, ¿no? Sino es transformar supuestamente mis aptitudes, para mejorarlas, ¿no? Ser más fuerte, tener un brazo mecánico, que yo creo que a veces se cae en el error de pensar Es que dejar podemos... de ser tú. Sí, pero pensamos que podemos transformar la naturaleza biológica de las cosas cuando no tenemos la capacidad. Se está estudiando para hacerlo, pero ahora mismo no. Es decir, el transhumanismo tiene sus fases. Y con lo que tú decías, además, Fernando, o sea, la sobreexposición conlleva la apatía. Claro. Hay un momento en que, sobre todo, cuando todo es familia, nada es familia. Claro. Cuando tú puedes ser cualquier cosa, tú no eres nada, que es un poco a lo que estamos llegando, que quizás lo que llaman algunas fases, las fases del ultracapitalismo, ¿no? Es decir, que ya estamos ante ese final absoluto de la historia, en el sentido de que cuando destruyes todo, de ahí va a surgir la nada. Oye, es verdad claro, que el reprimir y el ocultar hay mucho morbo sexual. Es decir, esto pasaba yo creo que en el siglo XVIII en España, que se puso de moda imitar el rollo musulmán en el que las mujeres iban tapadas y no se les veía el cuerpo. Y entonces ocurría que algunos homosexuales se tapaban la cara y entonces tuvieron que prohibirlo porque hombres se disfrazaban de mujeres y miraban con el ojito a otros hombres seductoramente, y al final se creaba mucho más morbo sexual a través de este nuevo hábito de ir con el, ¿cómo se llama cuando van tapados las musulmanas? El hijab. No, hijab es esto es... Hay distintos tipos. Sí, pero el niqab. Pues eso, con el velo totalmente oculta, pues creaba mucho más morbo sexual que si fueses desnudo por la vida, ¿no? Hay una diferencia evidente, y esto puede dar lugar a muchas bromas, muchos chistes, pero no deja de ser cierto. La pornografía al final mata la sexualidad, mientras que el erotismo lo mantiene vivo. Es decir, es la insinuación, es el entrever algo, ¿no? Lo que hace que constituya un misterio. Si deja de ser un misterio, se banaliza y deja de tener interés, y termina provocando una enorme apatía. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Lo decía Escotado también, ¿no? Que antiguamente había más represión sexual y claro, la satisfacción era mucho más poderosa cuando uno ha estado reprimido y cuando es mucho más difícil de conseguir un objetivo, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que es cierto. No solo hay que ver esas imágenes que hay en televisión cuando hablan de un local de swingers, de estos, ¿no? En los que hay gente que tiene relaciones sexuales en el bar, y a mí es la cosa más antierótica que puedo ver en mi vida, ¿no? La verdad que me parece una cosa que no me atrae sexualmente en absoluto, y es cierto que yo creo que, al menos para una persona adulta, también es cierto que una persona más joven, ¿no? que está rebosante de hormonas, pues ver pornografía pues quizás sí le excita mucho, ¿no? Pero es cierto que a través de los años y en personas más maduras, pues probablemente eso es lo más antierótico que existe, ¿no? Es el misterio, como has dicho muy bien, el imaginar algo es lo que al final te resulta más atractivo. Y los estudios neuronales en este aspecto ya llaman al porno una droga. Es decir, al igual que, por ejemplo, los ordenadores, las redes sociales, ¿no? La satisfacción instantánea de un impulso conlleva precisamente a la necesidad constante de cada vez más y más y más. La dependencia que genera. Hasta el punto de que ya no te vale nada, ¿no? Hemos visto a lo largo del tiempo... Y eso ahora nos lleva a la crisis demográfica, en fin, que eso es otra cosa. Hemos visto a lo largo del tiempo cómo se ha denominado como drogas, por ejemplo, a
al café, al té, tal, en teoría por su capacidad digamos, de generar una dependencia, ¿no? Yo creo que la droga es otra cosa, no solamente el aspecto de la dependencia. De hecho, hay drogas que no crean dependencia y hay cosas que crean dependencia que no son drogas. La droga es una alteración de la percepción de carácter material, en definitiva, ¿no? Y sin ese componente no le podemos llamar droga. Pero lo que sí está mucho más cerca de ser droga, por ejemplo, es la pornografía, y sobre todo la pornografía como la conocemos online, ¿no? La pornografía en los ordenadores. Eso porque genera una dependencia extrema, muy grande en muchos casos, y por otro lado, porque también genera una cierta alteración en la percepción de la realidad. Sí, sin duda. Yo no sé hasta qué caso, hasta qué nivel realmente transforma la realidad. Hay una crítica de la pornografía desde la izquierda, digamos, en Estados Unidos, por patriarcal, etcétera. Había una crítica a la pornografía desde la derecha en el conservadurismo norteamericano. Esto yo lo estudié bien, porque lo he trabajado en algunos libros. Me interesa mucho por la figura de John Holmes, el famoso actor pornográfico de los años 70. Entonces, la gente que realizaba películas pornográficas en los años 60 y 70 en Estados Unidos y en otras partes del mundo consideraba que estaba haciendo algo por crear más libertad de expresión y entonces luchaban de algún modo, eran una acción política casi, ¿no? Y ahora es precisamente al revés. Y de hecho Nixon hizo una serie de estudios él mismo a través de unos especialistas científicos para ver si la pornografía tenía unos efectos nocivos y el propio equipo que hizo esta investigación llegó a la conclusión de que no había unos grandes efectos psicológicos. Yo creo que se exagera mucho los efectos que tiene la pornografía sobre los jóvenes, pero es cierto que en efecto pues no creo que sea lo más adecuado tener acceso a este tipo de cosas que también se han explicado desde términos evolutivos, como cuando antes no tenías acceso a azúcar, no tenías acceso a proteínas y entonces pues estás mucho tiempo y luego cuando comías pues comías a lo bestia, ¿no? Pues ahora pues las hamburguesas y demás las tienes accesibles cuando quieras, pues al final tu propio cuerpo, tu propia naturaleza te exige ponerte morado a azúcar y morado a Coca-Cola y a hamburguesas porque tu cuerpo está diseñado para eso, pero ya vivimos en otro tipo de sociedades. Por lo mismo pasa con la pornografía, es decir, que antiguamente pues tener acceso carnal era muy complicado y entonces ahora con estas imágenes, pues claro, te puedes dar un atracón y en ese sentido sí que puedes tener una explicación incluso evolutiva, ¿no? Este elemento negativo de la pornografía, ¿no? Claro, lo que pasa es que antes ese acceso carnal, como dices, era más complicado y ahora no es que sea complicado, pero sí que en buena medida rechazado. Unos estudios que se han hecho recientemente sobre las preferencias de los adolescentes, ¿quién nos lo iba a decir? Don Iñaki y probablemente don Javier, ¿quién nos lo iba a decir? En primer lugar ponía jugar con videojuegos y no sé qué. Había una segunda opción que era y la tercera era tener relaciones sexuales, que nosotros en nuestra época hubiéramos puesto como en la opción A, con toda probabilidad. Y sin embargo, hoy es ya un rechazo de esa población porque no lo valoran, por decirlo de alguna manera. No, y la dopamina, al fin y al cabo, todos estos son estudios que están hechos hormonales. Es decir, la satisfacción instantánea que te produce eso los videojuegos, mi generación quizás es la primera que empezó con esos videojuegos, es infinitamente superior. Y sobre todo el aislamiento que produce también la tecnología, en fin, hemos estudiado las redes, los comportamientos sociales en Japón y lleva a eso, ¿no? Es decir, al aislamiento social, porque ya estoy continuamente hiperconectado, por lo tanto la gente deja de entender las relaciones sociales como algo natural y algo que te nutre, sino como algo rutinario. Entonces yo ya me relaciono por aquí porque me voy a relacionar contigo, ¿no? Y con el tema de la pornografía no me preocupa tanto la pornografía en sí, sino todo lo que la rodea, que a día de hoy ya no es una expresión cultural ni una transgresión entre adultos. Ahora estamos hablando de que hay pornografía con menores, en el que por lo tanto hay tráfico de menores, turismo sexual con menores en otros países y las redes de pedofilia que genera todo eso. No hemos tratado todo el tema de Epstein, pero nutre... Lo trataremos. Sí. Les emplazo a los dos para que hablamos de esa pedofilia de las élites como expresión del poder. Esas redes nutren también a la pornografía, que es uno de los negocios a día de hoy más importantes del mundo, pero más importantes del mundo. Estamos hablando de que mueve miles y miles de millones y que casi todo es obviamente en dinero negro, ¿no? O sea, que lo que hay detrás de la pornografía es más importante que la pornografía en sí, ¿no? No solo eso, sino que se dice que Internet triunfó gracias a la pornorgrafía, es decir, que el surgimiento de Internet, que realmente Internet se consolidase, tuvo muchísimo que ver con el Tú ves las visitas de un vídeo en YouTube y no son nada comparado con las visitas que puede tener un vídeo porno en un portal, pero es alucinante. Bueno, había un canal de televisión en España cuando se concedieron las privadas, que emitía la mayor parte de su programación en cerrado, es decir, que no se podía acceder a él, y uno de los programas, me apuntan desde arriba Canal Plus, ya lo sabía, estaba dando vueltas al asunto de forma eufemística. Don Carlos, gracias. Era por no decir... Bueno, uno de cuyos programas más seguidos, pero que pasaba, si no recuerdo mal, del 1% de audiencia, eran las películas porno
codificadas. Es decir, a las que no tenía acceso la gente normal, pues no tenía descodificado, pues no querían pagarlo. Y la codificación de la película pornográfica, ya no recuerdo la cifra porque hace mucho tiempo, pero sí, era una cifra alta, o sea que te asombraba. Pero ahí lo que estabais diciendo, es decir, cuando algo está prohibido, algo está de difícil acceso, tiene un morbo e incluso tiene una idealización, una sacralización del hecho, ¿no? Es decir, claro, hasta la persona mantiene un respeto por la liturgia a la que se va a mostrar, ¿no? Hoy en día ya tienes acceso a todo y ya eso se rompe, ¿no? Cuando la pornografía... Y no hablo solo de pornorografía, hablo de todo. El acceso a un clic, rompe. Precisamente la sacralización del sexo implica el mantenimiento de un misterio. Exacto. Eso que llaman la libertad sexual, al menos entendidos en los términos en los que quizás se ha llegado, representa justamente lo contrario. La vulgarización y la banalización de la sexualidad, incluso la incapacidad de detectar distintos niveles de belleza, ¿no? Por ejemplo, pongamos por caso, no sigamos por este camino porque, no sé, no vamos bien. Y al final no hemos prácticamente tratado nada, hemos estado dando vueltas en torno al tema que nos ocupaba en principio, pero bueno, tanto mejor, que así salen las cosas muchas veces sin una escaleta que nos haga sus esclavos. Al fin de cuentas vamos a dar nosotros ejemplo también en esto. Muchísimas gracias, don Iñaki. Muchas gracias. Muchísimas gracias, don Javier. Quedamos pendientes, si les parece bien a ustedes, de hablar de esa pederastia ligada a las élites y de esas expresiones sexuales promovidas por las élites y del impacto que tienen en la sociedad y cómo han sido en gran parte ocultadas por los medios de comunicación, los casos de Jimmy Savile, a los que hablábamos antes de empezar el programa, el caso también con muertes muy oportunas de por medio. Epstein, etcétera. Sí, señor. Pues muchísimas gracias, como les digo. Un placer. Gracias. Y a todos ustedes exactamente ahí por estar noche tras noche aguantándonos y espero que de cuando en cuando pues distrayéndose con nosotros, aunque estos temas no sean precisamente de entretenimiento. Ya me entienden ustedes. Pues, muy buenas noches, nos vemos pronto.